Hola, si eres artista, si eres creador, creadora, si trabajas con espiritualidad y sientes la necesidad de tener más recursos para poder colocar tu trabajo en los medios digitales, te comento que estoy recibiendo los emails para dejarles en la lista de espera del curso que voy a abrir que se llama De lo Sagrado a lo Digital, en donde les enseño todo eso de una forma bien didáctica, cosas que he venido aprendiendo por muchos años. Entonces cualquier cosa es solo mirar el código QR que está aquí a mi lado y ahí ya puedes dejar tu nombre y tu email y ahí te llegarán las informaciones de primera mano, además de que las personas que estén en las listas van a tener un descuento especial. Gracias y disfruto de la entrevista. Hola, con todas, todos, todes, bienvenidos a un capítulo más de Arte Oráculo, este espacio donde hablo de espiritualidad y de arte y de sus intersecciones a partir de experiencias de artistas contemporáneos. Esta vez tengo, como siempre, una invitada muy especial, una persona que le conocí ya hace muchísimos años en Ecuador. Tenemos una amistad de muchos años que a veces hemos estado un buen tiempo sin hablar, pero siempre que volvemos a hablar es como que hubiera pasado poco tiempo y conectamos de igual de la misma forma. Entonces, con ustedes, Emi Díaz. Mi Emi, siéntete súper cómoda de estar aquí, de contarnos cómo ha sido esa tu jornada con la espiritualidad, con el arte, qué vino primero, qué vino después, cómo se interrelacionan. Bienvenida, mi Emi. Muchas gracias, Fer. Igual, saludos a toda la gente de tu audiencia que veo que siempre está interesada en las artes y en lo que se puede llamar espiritualidad. Y si es verdad, nos conocemos más de 20 años y ha sido un viaje muy, muy, muy potente, siento yo. Y sobre el tema de las artes, yo siento que, bueno, en mi niñez vinieron las dos cosas juntas. Creo que nací dibujando, no recuerdo un momento sin dibujar y sin jugar con los libros, y al mismo tiempo mi abuela estuvo presente desde el inicio y ella es como mi maestra, mi fuente de la espiritualidad, de lo que yo al inicio exploré de astrología, de tarot. Es la abuela, ¿no? La alquimista de mi existencia, siento yo. Entonces, desde siempre no podría dar una fecha y bueno, ya sabes que después exploré la danza, el dibujo, ahora escribo, sigo dibujando como artista y bueno, ya esta identidad del tema astrológico y el tema del tarot ya la he aceptado este año 2026 con mucha fuerza. Eso es lo que te puedo decir. Este año fue muy fuerte, ¿no? En cambios y en redireccionamiento, yo siento. Para mí se dio así, no sé si tú lo sentiste igual así en tu vida. Sí, yo siento que el tema de la espiritualidad era muy personal para las amigas, para mi hijo, para las personas que amo, que están cerca, pero no era público. Era como mi método, mi metodología para escribir un libro, para montar una obra, para crear una coreografía. Y de hecho la danza en los últimos 10 años como que era método para dibujar, método para escribir. Y Ujú. ahora lo que estoy haciendo es darle la vuelta y volví a crear, volví a bailar, estoy montando una obra y mostrando y contando el tema, no sé si decir solo espiritual, porque también es esotérico y astrológico públicamente, que es como el Ujú. detrás de lo que sucede para crear una obra, para dibujar una portada de un libro, para escribir un libro. Yo también practicaba mucho el tema de los personajes, dialogar con los personajes, usando el tarot, que es un sistema esotérico. Y me encanta mostrar cómo se crean las cosas, cómo mostrar la dimensión pedagógica para, no sé, conectar con otros artistas, otras personas, y que el saber de lo que parece que las artes son una cosa inaccesible baje un poco más a la tierra y se pueda compartir en una dimensión popular. Ese es como
mi sensación y mi objetivo también. Wow, súper interdisciplinar siempre, ¿no? En las intersecciones de los saberes. Qué lindo eso que dices que es como que una cosa te ayudaba a la otra, ¿no? Como que la danza te ayudaba a escribir, la espiritualidad te ayudaba a pintar, o sea, todo de alguna forma se apoyaba uno a al otro, ¿no? Qué lindo eso. Sí, pero siento que 20 años atrás lo hacía de una forma como que visitaba el campo de la danza, visitaba el campo del dibujo, visitaba el campo del trabajo en la política, porque hice un recorrido de ciencias políticas también que amo, pero estaban separados. Y ya con el tiempo y Ujú. el psicoanálisis, creo que después de los 40 todo está integrado en una sola práctica. Y eso me encanta. Entonces yo digo que mi trabajo de lo que hago con el tarot y con la astrología es una interpretación. Desde mi Ujú. formación, si se quiere, un poco académica y científica, que también es filosofía, historia del arte y ciencias políticas, y siento que es una mirada, como tú dijiste, multidisciplinar que ayuda a como aterrizar esto más en la dimensión humana, en lo popular, en lo que sucede en el día a día, porque yo trabajo en educación décadas, ya 20 años, y ese es como mi deseo siempre. Compartir un conocimiento, un método que también puede acompañar a otras personas. Va por ahí mi búsqueda y siento que ahora funciona. Si lo veo 20 años atrás, habían cosas que estaban separadas, como que la danza muy en un lugar, el tema del tarot, de la espiritualidad en otro, y ahora hay Mm. un goce mucho más completo en mi propia experiencia. Espero que también se vea así cuando se ve una obra o se lee un libro que yo escribo. Qué lindo eso que dices porque y me conecto mucho con eso porque yo también ya voy a llegar a los 40 años y siento que recién ahora puedo sentirme integrada ya también en todos las trayectorias por las que he pasado, como que todo comienza a tomar un sentido ahora y entiendo el porqué de cada cosa y cómo está integrada cada cosa. Y es una cosa que antes tal vez, como tú lo dices, lo sentía como por momentos, vivía esto por un momento, esto por otro momento y ahora se siente siento también tanto esa integración que se está llegando con la madurez de esta edad, de este nuevo ciclo y de este momento tal vez que, opa, espérate, ¿estoy ahí todavía o no? Sí, 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 yo te veo. Ay, 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 es que aquí se me fue la imagen, entonces ya. Em, Siento que ahorita en este momento lo del mundo tal vez también muchas cosas se han movido y nos ha llevado a eso, ¿no? Y cuéntame igual un poco como para ir desmenuzando así las experiencias. ¿Cómo fue para ti esa cuestión de la espiritualidad? ¿Cómo sería tu recorrido con la espiritualidad? Bueno, yo creo que fue un conflicto, porque como yo crecí con mi abuela, crecí lejos de mis padres, bueno, tuve la suerte de esa ausencia, que por un lado es pesada, pero es un regalo. Era, yo pensaba que la espiritualidad, que las abuelas te regalaban cosas para leer sobre astrología, sobre telepatía, sobre el tarot, y cuando me encuentro conversando con mis amigas en la escuela a los 6 7 años, no era así. Y yo decía, ¿qué tipo de abuela tengo? Y desde allí como que empecé naturalmente a esconder ciertas cosas. Me di cuenta que no era para un diálogo común. Decía, mi abuela me regaló un libro de astrología y estamos haciendo una pirámide. Nada que ver. O mi abuela me hace acupuntura desde los 6 años. Eran cosas que siento para los años 80, porque nací en el 84. Antes de los 90, sin internet, era otro mundo. Y mi Ujú. fuente eran los libros. Entonces, ese es un regalo que yo a mi papá y a mi abuela les agradezco muchísimo. También mi mamá me dio otras cosas, pero más de la filosofía. Entonces al inicio siento que empezó como un conflicto, 40 años atrás,
Y cuando te conocí me encontré con la danza y la danza es una cosa que mis maestras me jalaban mucho hacia lo espiritual, lo esotérico, los arcanos. Bailar era como atravesar los arcanos mayores, bajar a los menores, una cosa muy de la cosmovisión andina, como es de arriba, es de abajo, pero para bailar, la conexión con el éter, la influencia de los planetas, es una cosa profundamente natural que siento que estudiamos en algún momento en el mismo lugar o con las mismas maestras, no me acuerdo, en la Casa de la Era con la Cultura. Ceci, ¿no? Esa época la Ceci, la, la Ceci Ahí, Andrade. sí, 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 ella empezaba la clase con el relato de la luna, dónde está la luna y ciertos planetas, y yo era como, este lenguaje sí lo sé. Y cuando te conocí 20 años atrás, como que se activó, pero siento que era un conflicto. Y en tanto conflicto estaba vivo, era mi fuente de una energía que me permitía ejercer mi profesión de asesora en la política, de artista, de escritora, pero era una cosa a la que yo iba en cierto momento, en la noche, cuando ya mi hijo se dormía, qué sé yo, o con las amigas, una cosa de ese tipo. Y en los últimos 10 años, sí, después de atravesar la oscuridad y sobrevivir a ciertas experiencias duras, terribles, eh, sí, 10 años, como experiencias de violencia con dos personas bueno, me tocó vivir. Salí de una experiencia, de dos experiencias narcisistas y gracias al psicoanálisis logré integrar. No fue nada luminoso la integración, me parece, y me pasó por el cuerpo, me pasó una factura y este año tuve una operación que sí, pues me salvaron la vida, mis amigas acá. Yo vivo en Italia, soy migrante y esa operación me devolvió como la conexión directa con toda esa Espérate un experiencia. segundo, Niemi, que como están ladrando tanto, se me cortó un poco, no te pude escuchar. Disculpa. No se escuchaba. Te decía que esa operación del corazón obviamente me devolvió la conexión con mi abuela, con las mujeres de mi historia, con las que ya no están acá. Y al mismo tiempo estoy escribiendo un libro en donde regreso a mi barrio, donde yo crecí en Quito, y siento que estaba yo buscando también cómo volver y todo se acomodó. O sea, siento que en marzo, después de esa operación, las cosas se acomodaron. No sé cómo suceden las cosas, pero tengo amigas que se dedican a lo mismo acá. Tengo una amiga española, otra amiga que acabo de conocer de Chile, tengo una maestra de flamenco que... Y así empiezan como a llegar las personas que hablan tu lenguaje y eso es muy placentero. Es un goce de la vida que me gusta mucho. Antes del comienzo de la entrevista hasta comentábamos que inclusive el cabello te cambió después de la operación, como que hubo Sí, sí. una revolución en ti en varios niveles, inclusive físico. Sí, siento que sí, porque no sabía que tenía una arritmia fisiológica, tenía indicios, pero no tenía idea que... Ahora lo entiendo todo, pero no sabía. Y bueno, cuando me salvan, me pasó en el mejor lugar del mundo y como que cambiaron cosas. Yo siento que ese viaje me acompañó mucho mi abuela. También me acompañó mucho mi papá, que él sí está en este plano material, pero muchas mujeres conocidas y desconocidas estuvieron a mi lado, pero muy emocionalmente. Por ejemplo, yo me acuerdo, tengo una imagen que en plena sala de cirugía había una doctora que me estaba acariciando el pelo porque ella me estaba viendo que, bueno, tenían que inducirme una taquicardia y eso era muy fuerte y yo controlaba mucho desde la cabeza. Me pusieron una medicina muy fuerte y ella vio que era muy fuerte porque yo siento Ujú. mucho, muy sensible. Y me acariciaba el pelo y así yo decía, ay, qué ternura. Y sentir ternura en un espacio tan como de la Frío. salud, como de la cirugía, para mí era como nuevo. Pero luego como que ya conecté las cosas y dije, no, yo estoy en una cultura mediterránea en donde sí, la gente sí es amorosa. No todo el Ujú, mundo es difícil y esta es su forma de acompañar y gracias. O sea, fue como que yo, ujú, ujú. fue una experiencia que me ayudó a conectar.
como si tenía que terminar de integrar un par de cosas, ahí pasaron por el quirófano y sí estoy muy agradecida. Wow. Wow, Emi, qué fuerte todo ese proceso. Em, ¿Y cómo sientes que el arte en esa relación con la espiritualidad, cómo se fue dando? ¿El arte era una forma de manifestar tal vez la espiritualidad o o era una vía de canal? ¿Cómo sientes que ha sido eso durante tu vida? Siento que el arte era como un canal de acceso a una fuente de energía. En mi caso era para crear energía. Cuando dibujo yo como que de ahí tomo una energía que me permite sentirme más saludable, más fuerte. Y lo que me pasó fue que yo nunca dejé de dibujar. O sea, desde muy pequeña, igual fui a la universidad, hice la carrera de arte, arquitectura y diseño, pero en los últimos 10, 15 años, sí, 15 años, no he dejado de dibujar y vuelvo a revisar mis dibujos y me encuentro con que había muchas cosas que estoy viviendo ahora, no sé cómo. Muchas cosas relacionadas con el corazón, en ilustración, en bordados, en obra que yo desarrollaba para diferentes cosas, con diferentes Mm, maestros, con diferentes objetivos, y era como que una cosa permanente del corazón. Y tuve la mm, suerte del 2024, gané una beca de Pedagogías del Presente con María Caso, que es una maestra increíble, y con ella desarrollé mucho el bordado, la silueta, y prácticamente 2 años antes yo ya había dibujado lo que me sucedió a inicios del 2026. Entonces, siento que era una forma de conectar con el autoconocimiento que estaba practicando, pero también de sentir mucho más allá de lo que me puede dar la palabra. Entonces, como que el ujú, lenguaje ujú. artístico me permitía acceder a otros lugares y también ver cosas que se venían, ¿no? Interpretar. Tengo una tela que es un uno a uno de mi silueta de esa experiencia con precisamente el trazo por donde entraron el catéter, los dos catéteres. Wow. Esa es la obra que voy a montar en este año y lo voy a montar acá porque como en un modo de hacer un homenaje a todas las mujeres que me acompañaron, porque son mujeres que están acá y que de alguna manera no son artistas, pero tienen sus cosas, tienen sus prácticas, la mayoría son profesoras y creo que está lindo compartir eso, ¿no? Que yo no lo interpreté en las artes, no sabía que me iba a pasar, pero mi cuerpo me lo estaba diciendo muy claramente. Ahora yo ya, a partir de esa experiencia, logro interpretar mejor. Y curiosamente, yo trabajo acá como intérprete, o sea, soy intérprete de español italiano y luego eso se traduce al tarot, eso se traduce a las artes y siento que ya puedo operar como un solo ser, que no separa las Ujú. cosas y así ha funcionado para mí el mundo artístico. O sea, no es una descarga, no es una liberación, sino en mi caso es al revés, es como que de ahí tomo energía o guardo, saco algunas cosas que me van a servir en el futuro, imágenes, personas, ciudades, cosas que luego visito. Había como una conexión con el futuro a través del arte, eso está loquísimo. Sí, De tu propio espíritu, ¿no? Como en ese lugar de esa regulación tal vez también de tu cuerpo. Qué loco. sí, sí, son como, creo que es el lenguaje del cuerpo. En mi caso iba por ahí. El lenguaje del cuerpo está en la danza, lógicamente, y en el dibujo. Y por suerte siempre lo trabajé. Ahora lo puedo interpretar y volver y como que organizar mejor una obra artística desde allí, pero es una experiencia de creación para mí, Ujú. el tema de las artes y la escritura igual. Yo siento que ya no están separados,
Ujú. Trabajo es como que integra la danza, el dibujo en el día a día, para escribir, para el tema del tarot, para todo lo que hago. Em, Espérame un segundo. Y en cuanto a, por ejemplo, lo que es si hay un juego tal vez de lo onírico, de lo simbólico, de las visiones, de la intuición en tu trabajo, sientes que hay un poco cómo se activa un poco por ahí esa relación. Em, en mi caso creo que se gestiona la intuición y se gestionan las sensibilidades emocionales, porque en el 2022, cuando yo tengo que salir del Ecuador, porque la situación económica no era favorable para mí, como tipo una semana antes de salir, yo hago las pruebas RAT y todo lo que hay que hacer para el tema de ubicar si tienes algún tipo de neurodivergencia, TDAH, y lo hago pensando en que si tuviera, la universidad me iba a dar una beca. O sea, una cosa de un proceso más que yo hice para venir acá. Pero así 3 días antes de montarme en el avión me salen unos números bastante altos, como nuevos para mí, me reconozco en esa identidad, y sé que tengo un grado 1 de neurodivergencia y desde ahí empiezo un camino maravilloso de entender que para mí las artes desde muy pequeñita, las artes en su máxima expresión, no solo lo que yo hago como artista, sino lo que yo eh, consumo de música, consumo de producción, de cine desde muy chiquita y libros, me ayudaban a gestionar esta sensibilidad exacerbada que me di cuenta que Ujú. tenía. Y, y eso, ¿no? Creo que es un lenguaje para gestionar.